bosque después de que Dios lo juzga por lo que le hizo a su pueblo. El contexto inmediato de Isaías 11 son los dos últimos versículos del capítulo 10, los versículos 33 y 34. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Esta es una imagen profética de lo que el futuro deparaba para el pueblo de Asiria por parte de Dios. Este es Dios dejando claro para Acaz que Asiria no iba a ser la fuente de su ayuda, porque ese gran bosque de árboles gigantes quedaría reducido a un montón de troncos esparcidos por el suelo, y en medio de todo ese tronquerío, esos troncos en los que Acaz había puesto su confianza, ahí en medio de todo eso es donde Dios dice: aquí está tu ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? ¿Qué figura usa Dios para decirle a Acaz: los arbolotes no te van a ayudar? ¿Dónde está tu ayuda? Versículo 1 de Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Imaginen la escena, hermanos, hasta donde sus ojos alcanzan a ver, son puros troncos caídos. Y en medio de ese tronco, o de esa multitud de troncos caídos, hay una ramita. Una ramita que se está abriendo paso. Entre todos esos troncos, Dios le dice a Acaz: ahí va a estar tu ayuda. Esa es tu ayuda. Todos esos troncos no pueden ser tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza?, le pregunta Dios a Judá. Y le responde: ¿ves esa ramita? Ese vástago que está saliendo de la raíz de Isaí, ahí está tu ayuda. La ayuda, mis amados hermanos, a veces nos viene del lugar menos esperado, de quien menos esperamos. Ese es el punto del primer versículo. Como ya dijimos, quizá humanamente Acaz hizo lo más prudente. Si me están golpeando todos, hombre, pues yo me voy con el más grandote. Humanamente eso pudiéramos hacer todos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, como gente suya, encontramos la fuente de nuestra ayuda en Él, no en poderes terrenales, por más seguros y convenientes que parezcan. No, Dios quiere que confiemos en Él, hermanos. Amén. Por eso esta imagen de una vara brotando de un tronco caído es pequeña, aparentemente insignificante, improbable, pero Isaías la señala como la esperanza para el pueblo de Dios, y de paso apunta a una característica especial de ese futuro rey: su ancestro, el tronco de Isaí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Isaías que su ayuda va a venir de un descendiente del rey David. Dios enviará un siervo fiel de la línea de David, que será la esperanza y la ayuda de su pueblo. Ahora fíjese, por favor, la referencia que el apóstol Pablo hace del Señor Jesucristo. Allá en Romanos, cuando empieza su carta, en el capítulo 1, y Pablo se presenta a la iglesia de Roma, él dice en el versículo 2, hablando de Jesucristo, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era ¿de dónde? Del linaje de David, según la carne. Jesucristo es la esperanza de nosotros como pueblo de Dios. Improbable,
porque no nació en una familia prominente. José y María eran descendientes de David, pero no eran personas adineradas. Si no, no hubieran batallado para encontrar lugar en el mesón. No nació en una familia adinerada. No nació en un palacio. Mañana que veamos el mensaje de Navidad, que por cierto los invito, vamos a ver esto. El Rey de Reyes no nació ni siquiera en un establo común. Muy probablemente el establo al que se refiere la Biblia era un hoyo que se había hecho en la piedra para darle de comer de ahí a los animales. Ahí nació el Rey de Reyes. Y el Señor de señores, en humildad. Por eso decimos, la ayuda nuestra viene de manera inesperada, de manera improbable, porque además es un rey que no conquistó a sus enemigos en la forma común que los reyes lo hacían. Los reyes antes, o cualquier rey, somete a sus enemigos matándolos y esclavizándolos. Nuestro rey nos conquistó muriendo por nosotros y liberándonos de la esclavitud del pecado. Esa es la diferencia. Eso es lo improbable de nuestra ayuda, pero eso es lo cierto en la historia mesiánica. Dios pues nos enseña primero que Él es nuestra única fuente de ayuda y de esperanza. La vara del tronco de Isaí, así de improbable, así de sorprendente, pero así de eficaz. Es al único lugar al que debemos mirar para poder descansar y encontrar tranquilidad. Cualquier otra fuente, hermanos, que busquemos, cualquier otra ayuda que busquemos en otro lugar, o nos va a desilusionar o nos va a traicionar, o las dos cosas muy probablemente. Nos dejará peor de lo que estábamos antes. Y una enseñanza más, hermanos, una muy importante, fíjese. La esperanza de la que habla Isaías para Israel, la esperanza que fue proferida por el profeta esa vez, ¿sabe cuánto tardó en llegar? 500 años, hermanos. 500 años pasaron para que la ayuda que Isaías prometió de parte de Dios para su pueblo llegara. Y no es todo. La cosa, antes de mejorar, se puso peor. Antes de que llegara el Mesías, las cosas se empeoraron para Israel. Y uno pudiera pensar humanamente, híjole, se tardó mucho Dios. 500 años para mandar una ayuda. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. No antes, no después. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo en el plan perfecto de Dios. ¿Cuánto hace que usted le está pidiendo a Dios, hermano? ¿Un año, 2 años, una semana? Y se le hace que ya se tardó. Dios no se tarda, hermanos. Dios contesta nuestras peticiones en el momento justo, cuando las necesitamos. Y a veces las cosas se ponen peor para poder ponerse mejor. Que son cosas que Dios usa. Si a mí no se me hubiera quemado la cara, si a mí no se me hubiera despellejado la espalda, no podría estar ahorita predicando la palabra de Dios. Fue algo que Dios permitió para mi bien. En el momento perfecto, Él me quitó lo quemado, Él me regresó el gusto, y estoy seguro que Él, cuando quiera, me va a regresar mi saliva. Amén. Entonces ya no tendré que tomar tanta agua. Mientras pues, como agua, para eso hay agua. Fíjese qué dice el versículo 2 al 5 para que veamos el carácter de este rey. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 2 al 5 de Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por el que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es un rey inclinado a obedecer a Dios. Note por favor cómo el versículo 2 enlista 7 espíritus. ¿Sí? Pero de esos 7 espíritus, solamente uno está con mayúscula. ¿Cuál es ese? El espíritu de Jehová. Quiere decir que todos los demás atributos que este rey tiene, los tiene porque el espíritu de Dios está sobre él. Si este rey es sabio, es inteligente, es consejero, poderoso, conocedor de todo y de todos, y temeroso de Dios, es porque el espíritu de Jehová mora en él. Eso dice Isaías. Todos estos atributos los tiene porque el espíritu de Dios está en él. Ahora vea por favor qué dice la Biblia acerca de Jesucristo. Cuando Pedro está hablándole a Cornelio y presentándole el Evangelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, la Biblia dice en el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. El Espíritu de Jehová, dice Pedro, estaba sobre Jesucristo. Dios estaba con él y por eso es que el Señor Jesucristo pudo hacer todo.